y su audio, ¿no? Entonces, doy pase al doctor Mario. Mario, puedes empezar, por favor. Muy buenos días con todos. Muchas gracias por su presencia. Les agradezco que se den un tiempo para este importante recordatorio de lo que significa la enfermedad COVID-19 producida por el virus SARS-CoV-2, que como ya sabemos ha generado pues en nuestro medio una pandemia. Los objetivos de esta capacitación son reconocer en realidad conceptos básicos sobre lo que es la enfermedad COVID-19, conocer un poco más sobre los lineamientos que nosotros hemos implementado en CEPCO para la vigilancia, prevención y control de la salud de todos ustedes con riesgo que tienen riesgo de exposición a SARS-CoV-2 y finalmente tratar de promover una cultura de prevención a todo nivel. Bien, a todo nivel significa en el trabajo, en la casa, en el mercado, en el vehículo que nos transportamos, hasta cuando estamos durmiendo. Bien, y les vamos a explicar más o menos cómo es que estamos desarrollando esto. Entonces, ¿qué es la COVID-19? ¿Por qué le decimos la COVID? Porque la enfermedad que desarrolla el ser humano al estar expuesto al virus SARS-CoV-2 genera la enfermedad COVID-19. Por eso le dicen la COVID. Bien. ¿Qué es? Es una enfermedad infecciosa producida por un virus, el coronavirus, que como sabemos tuvo sus inicios en Wuhan, en China, en diciembre del año 2019 ya, y la cual ha generado una pandemia a nivel mundial que ha ocasionado una serie de muertos a nivel de todo el mundo por la severidad con la que ataca a nuestros organismos, sobre todo a las personas que son vulnerables. Y vamos a hablar un poco sobre la nueva variante. En realidad existen nuevas variantes a nivel de COVID-19, en realidad del virus SARS-CoV-2, existen miles de variantes, porque el virus puede mutar y convertirse en otros virus o otras familias o otras cepas, como les conocemos. Pero ¿qué pasa? Esta nueva variante genera cambios en la proteína espiga del virus y ¿qué pasa? Genera que pueda ocasionar una mayor efectividad para infectar algunas células y propagarse. Muy bien. Entonces, frente a esto, ¿cuáles son estas nuevas cepas pues, que nosotros estamos viendo? Vamos a avanzar un poco en la capacitación para poder orientarnos más al respecto de esto de lo que son las nuevas cepas. Entonces, coronavirus ha generado una innumerable cantidad de variantes, ¿sí? Pero en el Perú hemos detectado principalmente a 4. Y las hemos detectado porque han ocasionado enfermedades graves en las personas que se han infectado. Como les había mencionado, como todo virus, el SARS-CoV-2, que es el virus del coronavirus, ha cambiado, ¿no? Y produce nuevas cepas que podrían producir características, como ya les mencioné, muy diferentes a la infección del coronavirus que ya conocemos. Entonces, inicialmente habíamos dicho que los principales síntomas para COVID eran tos, fiebre, dificultad respiratoria, pero luego aparecieron otros síntomas que nos hacían pensar de que este virus tenía una variante, por ejemplo, las diarreas asociadas a fiebre y a tos, ¿no? Que luego trascendían y se convertían en un problema mucho más grave. Entonces, de estas innumerables variantes, tenemos 4 importantes. La variante danesa, que no se ha visto mucho en el Perú, pero sí ha generado algunas enfermedades, ha desarrollado algunas complicaciones en pacientes que se han infectado. La variante inglesa, la brasilera y la sudafricana. Ahora, la pregunta importante, de estas, ¿cuál es la más agresiva? Y se ha demostrado que la variante brasilera es la más agresiva. ¿Por qué? Porque genera mayor complicación y sobre todo en personas que no son vulnerables, es decir, en jóvenes, en edades entre 25
a 50 años están provocando, sobre todo en varones, enfermedades graves. Entonces, ¿es algo para que tengamos cuidado? Sí. ¿Es algo para alarmarnos? No, porque las medidas de prevención siguen siendo las mismas. Prevención en uso de mascarilla, distanciamiento físico y el lavado de manos. Las variantes, es cierto, han cambiado, son más agresivas. Sin embargo, los cuidados siguen siendo los mismos. Entonces, como les dije, ¿tenemos que alarmarnos? No. ¿Tenemos que prever y tener un poco más de cuidado? Sí. ¿Continuar con nuestra precaución? Sí. ¿Continuar con los mecanismos de prevención? Sí. ¿Confiarnos porque ya toda la gente está saliendo a las calles? No, porque todo el mundo ha olvidado que seguimos en pandemia y todos ya salen a las calles, van a comprar, se reúnen, no usan mascarilla, se reúnen para hacer deporte en colectividad, hacen sus pichangas, están tomando en las esquinas, tienen reuniones familiares y por tanto esto está haciendo que nosotros bajemos la guardia y que no estemos teniendo el cuidado correspondiente para evitar tener la enfermedad como tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las vacunas? Las vacunas, si bien es cierto, tienen un porcentaje de efectividad para poder evitar de que tengamos la enfermedad grave, no nos protege de infectarnos al 100%. Entonces, ¿debemos vacunarnos? Sí. Si tenemos la oportunidad de vacunarnos, hagámoslo. ¿Pero esto significa que yo voy a ser inmune a que me infecte? No. Lo que va a hacer es que si me da la enfermedad, probablemente tenga una probabilidad, ¿sí? Probabilidad de poder desarrollar una enfermedad leve. Y en ese sentido, es importante que inclusive las personas que están siendo vacunadas continúen con las medidas de prevención, precaución y de aislamiento que tomamos todos en realidad. ¿Sirve la vacuna para la variante brasilera? Se ha visto que en menor proporción está ayudando, pero no es al 100% competente. Muy bien. Entonces, volviendo a la recapitulación de lo que significa la enfermedad como tal. Es importante que recordemos qué cosa es un caso sospechoso, ¿sí? El caso sospechoso es toda persona que tiene síntomas, en palabras simples. ¿Qué síntomas? Tos y dolor de garganta, hasta ahora, ¿sí? Pero que además puede tener otro de los siguientes síntomas. Por ejemplo, diarrea, congestión nasal, dolor de cabeza, fiebre, malestar general y o dificultad respiratoria y sobre todo si es que presenta disminución del gusto o pérdida del gusto o pérdida del olfato, que se llaman ageusia y anosmia correspondientemente, es un caso sospechoso para confirmar definitivamente con una prueba. ¿Cuál es la prueba ideal cuando yo presento síntomas? La prueba molecular. Ya, pero es muy cara. Ok, entonces la prueba antígena. Pero no tengo acceso a la prueba antígena. En todos los centros de salud del MINSA, las pruebas antígenas están siendo realizadas libremente a las personas, así tengan seguro. Entonces, ¿qué debo hacer en caso de que sea un sospechoso? Inmediatamente irme al centro de salud o si no puedo ir al centro de salud, a salud y pedir que me hagan la prueba antígena porque estoy con síntomas. ¿Cuándo es que yo debería hacerme la prueba antígena? Por lo menos 2 días después de que iniciaron mis síntomas para que la prueba tenga una mayor capacidad de eficiencia. Muy bien. Ahora, ¿qué cosa también es un caso sospechoso? Si es que yo tengo una enfermedad respiratoria aguda, grave, ¿qué significa grave? Con disminución de la facilidad de respirar, que además está asociada a fiebre mayor a 38 y tos con inicio dentro de los últimos 10 días y requiere hospitalización, es un caso sospechoso hasta demostrar lo contrario, como con la prueba para determinar si es COVID o no. Si no tengo acceso a la prueba y no puedo determinar si tengo COVID o no, lo correspondiente es que haga aislamiento. ¿Cuántos días? 14 días a partir del inicio de los síntomas.
Muy bien. ¿Qué es un caso probable? El caso probable es la persona que tiene síntomas, o sea, el sospechoso, y que tiene antecedentes epidemiológicos de contacto directo con un caso probable. ¿Sí? ¿Qué significa? El caso probable es el que tiene síntomas o que ha estado en contacto directo con un COVID positivo o con uno que pensemos que es COVID positivo. ¿Ya? En segundo lugar, el caso probable es un caso sospechoso, o sea, que tiene síntomas y que además las imágenes radiológicas, por ejemplo, una radiografía de tórax o una tomografía, muestra que podría tener COVID. Y finalmente, una persona con inicio reciente de disminución del gusto y disminución del olfato. Esas tres personas son casos probables. ¿Qué significa? Que probablemente tengan COVID. ¿Y qué debo hacer? Confirmar el diagnóstico. ¿Cómo? Con una prueba molecular o antígena, si es que tengo síntomas, o si es que he tenido un contacto directo. Si no es posible hacer la prueba, entonces pasamos a lo que es el aislamiento, que es lo que venimos haciendo en CEPCO. Finalmente, el caso confirmado. ¿Qué significa? Que ya pues tengo una prueba confirmatoria de que tengo COVID. ¿Sí? Significa que soy un sospechoso, o sea, que tengo síntomas, o que soy un caso probable, que significa que he tenido contacto con alguna persona que pudo haber tenido COVID o que estoy teniendo síntomas, pero además tengo la confirmación laboratorial de que tengo COVID-19 porque se me ha detectado el SARS-CoV-2 mediante una prueba molecular o una prueba antígena. ¿De acuerdo? Ahora, también puedo confirmar mi diagnóstico mediante una prueba serológica, que es lo que estamos haciendo en CEPCO, para el cribado, o sea, para el screening, para la detección precoz de los asintomáticos. ¿Qué significa? Que si resulta que yo presento un IgM positivo o un IgM-IgG, significa que estoy siendo confirmado para COVID, siempre y cuando antes no haya tenido el IgM o IgG, porque puede ser un IgM persistente y de esto vamos a hablar a posterior para que no hayan dudas. Muy bien, entonces, el caso confirmado es cualquier sospechoso o probable, o sea, asintomático o que haya tenido contacto y que además tenga una prueba serológica reactiva para IgM o IgG. Bien, ¿cuándo sale la prueba reactiva para IgM o IgG? 7 a 10 días después de haber estado en contacto o después de haber iniciado los síntomas, generalmente. Ya, a ver, yo he tenido contacto hoy día con una persona COVID positivo. Me hago una prueba serológica. ¿Saldrá positivo? Pues no, no me da ninguna garantía de que yo pueda tener eh, un falso negativo en ese momento. Lo ideal es hacerme una prueba molecular. Si no tengo acceso, una antígena que la puedo adquirir en el centro de salud del MINSA gratuitamente. ¿Qué es un contacto directo? Y esto es importante que lo tengamos bastante presente. Significa que yo he estado a menos de 2 metros de distancia de un caso sospechoso, probable o confirmado. O sea, a menos de 2 metros de distancia de una persona asintomática o de una persona que dice que tiene COVID. ¿Sí? Durante al menos 15 minutos. Pero ojo, sin usar mascarilla. Y en un periodo desde que abarca 2 días antes del inicio de los síntomas de esa persona. Ya, pero yo estaba en contacto con un COVID positivo ayer porque he estado trabajando a mi lado, pero yo he estado en todo momento utilizando mi mascarilla. ¿Soy un caso con un contacto directo? No, porque en ningún momento me quité la mascarilla. Entonces, aquí vamos al tema importante. ¿Cuándo puedo yo convertirme en un contacto directo? Solamente en mi casa. Si es que mi familiar tiene COVID y obviamente en mi casa no uso mascarilla. Entonces me convierto en un contacto directo hasta confirmar que tengo COVID o que no tengo mediante una prueba. Pero en el trabajo, ¿puedo convertirme en un contacto directo? Definitivamente no debería, porque se supone que en toda mi jornada laboral yo estoy utilizando mi mascarilla permanentemente y mantengo el aislamiento social, el distanciamiento social. Y además me lavo las manos permanentemente, de tal forma que si yo he tocado una superficie que alguien infectado la tocó y yo no me toco la nariz ni los ojos, no tengo por qué infectarme. Por tanto, si un compañero mío tiene COVID y yo trabajo con él en la misma oficina o en la misma línea de trabajo y ha trabajado a mi lado, pero yo he sido consciente de que he cumplido los lineamientos específicos que de seguridad me ha dicho de nunca quitarme la mascarilla,
Entonces, la probabilidad de que esté contagiado es ínfima, mínima. No existe prácticamente porque he usado mi mascarilla. Entonces, si yo digo, soy contacto directo porque mi compañero tiene COVID, significa que estoy aseverando o estoy manifestando de que en algún momento me he quitado la mascarilla y he estado en contacto directo. Por lo tanto, estoy cometiendo una falta. Entonces, tengamos en cuenta eso, por favor. ¿Y qué es el aislamiento domiciliario que muchos de nosotros ya hemos realizado? Significa que toda persona que tiene síntomas, que es un caso probable, o que ya tengo un diagnóstico confirmado para COVID y no requiere hospitalización, se me restringe la salida, el desplazamiento fuera de mi vivienda por 14 días. ¿Para qué? Para evitar de que contagie a otras personas que no estén usando su mascarilla. Ahora, ¿qué pasa? Esto es importante, ¿ya? Los síntomas post-COVID. ¿Qué significa? Eh, Significa que luego de que yo he tenido la enfermedad, probablemente tenga todavía síntomas por un número indeterminado de días, semanas o meses inclusive. ¿Y qué pasa? En este contexto, yo no significa que siga contagiando, pero sí puedo tener síntomas secuelares que pueden durar 2 meses. Por ejemplo, la tos. Un paciente con COVID que haya estado con tos inicialmente, luego de 14 días, perdón, luego de 14 días, probablemente ya no esté contagiando. Pero sigo con tos. Sí, pero tú ya no tienes el virus. Lo que tienes es una secuela de la enfermedad que has presentado antes y que probablemente la tengas. ¿Qué debo hacer? Debo hacer tratamiento para ese síntoma específico, ¿ya? Entonces, no siempre todos los síntomas post-COVID son los mismos. Algunas veces se presentan tos, otras veces dolor de espalda, dolor muscular, debilidad muscular, dificultad respiratoria, inclusive a medianos o grandes esfuerzos. A veces el gusto o el olfato no vuelven a ser como antes, entonces es importante que en este sentido identifiquemos los síntomas y los tratemos. ¿Cómo? De acuerdo a los síntomas que tengamos. Si tengo tos, entonces deberé tomar un tratamiento para la tos persistente. Si presento agitación, deberé hacer rehabilitación física, inflar globos, actividades de rehabilitación pulmonar, hacer ejercicios respiratorios, si tengo dolor a nivel muscular, utilizar analgésicos. De repente tengo mayor sensibilidad a cambios de temperatura bruscos o bebidas frías, evitar entonces estos cambios bruscos de temperatura, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es importante que sepamos también que los síntomas post-COVID no necesitan descanso médico porque ya no estás contagiando, a menos que estos síntomas te impidan trabajar. Ya, tampoco es que necesite antibióticos por una tos, es una secuela, ¿sí? No es que esté infectado, es una secuela mi tos, es una reacción que tiene mi cuerpo luego de esta enfermedad que recién estamos conociendo. Entonces, luego de COVID, ¿hago actividad física? Moderada o severa, no, evito hacerla. Puedo hacer actividades livianas. Mi trabajo incluye actividad física o severa, entonces habrá que evaluar si es que puedes reincorporarte a tu trabajo o disminuir la carga laboral. ¿Ya puedo tomar un medicamento? Sí, puedes tomar unos medicamentos y en eso te podemos ayudar. Y es importante la orientación a los trabajadores. Ahora, estábamos hablando un poco sobre qué son los test, ¿no? Entonces, acá les voy a aclarar más o menos ¿qué tipos de test tenemos? Entonces, son 3 tipos de test específicos, ¿no? Los test de ARN, que es la prueba molecular, ¿ya? Que es tomada con una muestra nasofaringea, que se detecta en el laboratorio y que tarda más o menos 4 horas hasta 24 horas para definir el resultado. Los test inmunológicos son 2, el antígeno y anticuerpo. Antígeno es la prueba también con hisopado que hacemos, ¿ya? Significa que vamos a tomar una muestra de la mucosa nasal o de la mucosa oral y esta muestra nos va a detectar si es que existe el antígeno presente, o sea, la proteína del virus está presente en nuestra vía respiratoria y esto lo podemos detectar inmediatamente. Es un test rápido, ¿sí? Demora más o menos 1 hora en de ser desarrollado porque ingresa a un proceso laboratorial. Y el test de anticuerpo detecta los
Anticuerpos, obviamente. Es una prueba laboratorial en sangre y me determina si es que cuantitativamente qué cantidad de inmunoglobulinas o de anticuerpos es lo que yo tengo. O sea, el IgG y el IgM cuantitativo es el test inmunológico de sangre para detectar la presencia del anticuerpo. ¿Y cuándo aparece el anticuerpo? Luego de días de haber estado infectado por el virus. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son los test rápidos que estamos utilizando? El primero, anticuerpo, que es el test rápido de sangre de la gotita, ¿sí? Que es de fácil toma, tiene una baja especificidad durante la enfermedad, durante los primeros días de la enfermedad, pero es muy alto específicamente para detectar la presencia de los IgM e IgG, ¿no? Prácticamente no falla. Y el antígeno es la prueba antigénica que tomamos la muestra específica de la mucosa y nos detecta la presencia de la proteína del virus durante el tiempo de la enfermedad inicial. Entonces, miren esta curva, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Durante el día 2 hasta el día 14 inclusive, la prueba molecular o PCR me detecta la presencia de la enfermedad o del virus en mi cuerpo. La prueba de antígeno me detecta desde el día 3 hasta el día 7 aproximadamente la presencia del antígeno. Y los anticuerpos se detectan a partir del día 7 en adelante para detectar la presencia de las inmunoglobulinas, o sea, IgG, IgM, esos anticuerpos. ¿Ya? Entonces, para aclarar un poquito esto, RNA, PCR, esta es la prueba molecular. ¿Cuándo es que la detección se hace a través de esta? Durante toda la enfermedad hasta el día 14. ¿Sí? Entonces, yo tengo prueba molecular positiva los primeros 14 días porque es el tiempo en que estoy contagiando. Los anticuerpos, IgM, IgG, ¿cuándo los empiezo a detectar? Miren, el IgM a partir del día 7 y es efectivo hasta inclusive luego de 30 días. Y el IgG aparece aproximadamente a partir del día 11, pero se hace más fuerte a partir del día 14. Y es en este momento en que no estoy contagiando. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? El asintomático al comienzo no transmite, ¿sí? Este es el día 1 de síntomas. ¿Qué significa? Que del día 1 hasta el día 7 soy muy transmisible, o sea, soy muy contagioso. Y continúo siendo contagioso hasta el día 14, día en el cual yo ya dejo de ser contagioso. Y esto depende de mi tipo de enfermedad. El asintomático y el leve tienen la misma capacidad de contagiar en el tiempo, pero una persona grave contagia mucho más en el tiempo. Y alguien que está crítico, entonces tiene una carga viral muy alta, por lo tanto necesita más días de aislamiento. ¿Sí? Entonces, la mayor parte de personas somos asintomáticos o hacemos una enfermedad leve. Por eso es que necesitamos los 14 días. Esta es la explicación de los 14 días. ¿Por qué? Porque desde el día 1 de síntomas hasta el día 14 yo contagio. Luego de esto, lo verde significa que ya no contagio. Muy bien. Ahora, ¿qué hemos hecho en CEPCO? ¿Cuál es nuestra línea de trabajo para el plan de vigilancia y control? Hemos hecho una fase inicial donde hemos evaluado la problemática. Hemos elaborado un plan, las áreas de soporte hemos colaborado para que toda la implementación del plan se realice. Finalmente, y bueno, en segundo lugar, hemos hecho un estudio situacional. Hemos evaluado los casos. Recursos humanos, el área de bienestar social y de seguridad, nos ha ayudado con la información clínica de los trabajadores para poder definir quiénes son vulnerables y quiénes no. Hemos valorado los puestos de trabajo y hemos visto las modalidades de trabajo de acuerdo a los recursos que tenemos. Hemos hecho sensibilización. Lo que estamos haciendo ahora se llama sensibilización. Lo segundo que viene es la vacunación. Cuando el Estado nos pueda permitir vacunar a los trabajadores, lo vamos a hacer. Y finalmente, el control de cumplimiento, que son
las fichas sintomatológicas, el registro en el aplicativo, la vigilancia de las condiciones óptimas en el trabajo y el uso obligatorio del EPPs es el control del cumplimiento para evitar enfermarnos. Y finalmente, el seguimiento y la vigilancia es el control que hace bienestar social en nosotros, a los que presentan la enfermedad. Y finalmente, si es que fuera necesario, hemos visto un soporte psicológico en algunos casos. ¿Para qué? Para lograr éxito y que nadie se muera. Entonces, para la vigilancia médica, ¿qué vemos? Los factores de riesgo, cuántos nuevos contagios hay, si hay el cumplimiento de medidas, porque hay algunos que no cumplen las medidas, no solamente dentro, sino fuera del trabajo, y el acceso limitado a los servicios de salud, lo que nos ha orientado a poder dar un soporte técnico, clínico y médico por parte del área de salud ocupacional a los que han presentado síntomas y se les ha brindado algunas recetas. Y los lineamientos. ¿Cuáles son? Los que debemos cumplir son los que están en el plan. Limpieza, evaluación de la condición de trabajo, la desinfección, lo que ustedes saben muy bien. Y la sensibilización, que es lo que estamos haciendo ahora, las medidas preventivas, colectivas, medidas preventivas de protección personal, lavado de manos, distanciamiento social y uso de EPPs, y finalmente la vigilancia. Ahora, estos son los procedimientos para reingreso al trabajo, ¿no? Ya hemos definido cómo son los casos, quiénes van a aislamiento, quiénes no van a aislamiento, pero es importante tener en cuenta de que una persona se reincorpora luego de haber estado en aislamiento para evitar contagiar a sus compañeros. Muy bien, eso era lo que yo quería compartir con ustedes en esta retroalimentación de lo que significa SARS-CoV-2, las nuevas variantes y de las enfermedades. Quedo atento a sus preguntas y a cualquier duda que tengan respecto a cualquier información adicional, y en caso de que tuvieran alguna consulta sobre la enfermedad, etcétera, o lo que ustedes vean por conveniente. A ver, señores, ¿alguna consulta que quieran hacer al doctor? ¿Alguna duda? Bien, a ver, vamos a preguntar. Doctor Mario, en el caso de la prueba antígena, solamente esta detecta si en el momento en que estamos con la enfermedad, ¿verdad? Sí, Estamos- la prueba antígena lo que detecta es la proteína del virus. Entonces detecta si es que el virus está en nuestro cuerpo y se detecta en los primeros días de la enfermedad, sobre todo si la persona tiene síntomas. Entiendo. Entonces, es decir que una persona que tiene IgG ya no, la prueba antígena saldría negativa, ¿verdad? Debería salir negativa. Ahora, si una persona tiene IgG y sale la prueba antígena, significa que ha habido una reinfección. Ah, entiendo, entonces. Mm, a ver, por otro lado también consultarle, en el caso de las cepas, bueno, las nuevas variantes, ¿usted sabe si alguna de estas ya llegó a Arequipa? No se ha detectado aún una cepa específica que haya llegado a Arequipa, pero sí se había visto que la cepa brasilera estaba presente en el norte del Perú. Por eso es que los incrementos de mortalidad en Piura, en Lambayeque, han aumentado. Y justamente quería enfatizar en que es cierto, puede existir una cepa más agresiva y van a haber muchas más, pero si nosotros mantenemos los cuidados que hemos estado teniendo hasta la fecha de lo que significa COVID, la probabilidad de que nos enfermemos también es menor. Entonces, no bajemos la guardia, continuemos con las medidas de prevención. Listo, doctor. Señores, a ver, ¿ustedes alguna consulta que quieran hacer? Hice preguntas.
Ya. ¿Qué es la célula, señor? ¿Perdón? ¿Cómo se mata el pollo? A ver, Celia, Rogelia, ese tipo de preguntas no son las que vamos a contestar en esta capacitación. Les pediría, por favor, que tengan un poco más de seriedad a la capacitación que estamos realizando, porque no estamos jugando, ¿no? Entonces, les recuerdo que esto está siendo grabado, entonces, si ustedes no van a dar la seriedad del caso a lo que estamos haciendo, les pido, por favor, que se retiren de la capacitación. Bueno, a ver. Bien, por mi parte doy por terminada ya la charla, ya no voy a responder más preguntas, les agradezco mucho. Sí, Mario, gracias. Me hacían disculpar por el inconveniente de repente que ha pasado hace un momento. Ujú. Se va a conversar con la colaboradora, ¿no? Muy bien, Listo. Muchas gracias, entonces estamos al hasta tanto luego. para Buenos días, sesión. gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.